queremos pedir, Señor, que tú nos des de tu Espíritu una doble porción en esta tarde, no solamente para hablar, sino también para comprender, para llenarnos de ti y salir de aquí, Señor, con la suficiente porción de ti como para compartirla con los demás. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Buenas noches. Llegamos después de la semana, se os ve cara de cansadillos algunos, o la mayoría. Pero eso de frenar el sábado es como fantástico, ¿no? Llegamos el sábado y ¡pum! Podemos frenar. Frenar de tantas cosas que nos hacen estar en otras cosas, que no es lo importante. Nos importa muchísimo lo urgente, nos ocupamos muchísimo de lo urgente, pero difícilmente nos damos cuenta de que lo importante, que a lo mejor no es tan urgente, está también ahí reclamando nuestra atención. Hay una palabra que da muchísimo miedo, que es de la que quiero hablaros en esta tarde, ¿no? La palabra es responsabilidad. Cuando alguien piensa en que tiene responsable de algo, madre mía, siempre nos gusta a los seres humanos determinar la responsabilidad de las cosas, siempre. Los periodistas en especial, ¿habéis dado cuenta de la tendencia que tienen a decir, cuando hay un atentado, recientemente ha habido un atentado y es un suceso muy triste, ¿no? Me imagino las familias cómo tienen que estar ahora mismo, esas familias rotas. No solamente las familias de los que han muerto en el atentado, ¿imagináis? Los hijos de la persona que ha perpetrado el atentado, que también es un drama para los hijos, la mujer, para todo. Es un drama, verdaderamente es un drama. Ahora enseguida sale la noticia y dicen, este hombre, ¿por qué no ha sido vigilado? ¿Quién es el responsable de que haya cometido un delito? No solamente él, ¿no? Ahora se depuran responsabilidades. El servicio secreto de Inglaterra, ¿qué pasa con él? Y siempre estamos... ¿Sabéis cuántos miles de millones de euros se gastan en el mundo solamente en determinar quién es el responsable de algo? Tenemos todo un sistema jurídico en los países que sirve para determinar quién es el responsable. Cuando estudié Derecho hace muchísimos años, el Derecho era pequeño cuando yo lo estudié, era hace muchísimo tiempo, recuerdo que vino una vez un señor en Algeciras. Sabéis que el puerto de Algeciras es el puerto en tráfico de contenedores más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo. Bueno, pues vino un señor y nos dijo, que estábamos en clase, si queréis especializaros en Derecho Marítimo, esto es fantástico. Pero os tenéis que especializar para que veáis el grado de especialización. Había abogados que se encargaban de ver, técnicos que se encargaban de ver si los choques habían sido frontales o laterales. Y había técnicos solamente especialistas en choques frontales y otros que solamente eran especialistas en choques laterales de buques. Eso para que veáis hasta dónde llega afinando las responsabilidades. Gente especialista, tú que eres especialista en choques laterales de buques, ¿no? Será un poco extraño, casi de risa. Y para la Biblia y para nosotros como cristianos, ¿qué significa responsabilidad? ¿Qué es realmente cuando decimos que un cristiano es un cristiano responsable? ¿A qué nos referimos? ¿Todo el mundo entiende la palabra responsabilidad de la misma manera? ¿O se entiende de forma diferente según la cultura de las personas en las que ocurran las cosas? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Habéis hecho una lista de vuestras responsabilidades? De lo que os sentís realmente responsables. Y digo sentís porque normalmente la gente habla de sentirse responsable. Yo es que no me siento responsable. Pero otra cosa es que no lo seas o no.
Uno va con su coche, se choca y eso genera una obligación, ¿o no? O yo puedo decir, yo no me siento responsable, cojo mi coche y me voy. ¿A quién se le va a ocurrir hacerle un bollo a otro coche y escaparse y no dar el parte? Eso no se le ocurre a nadie, ¿eh? Fijaos, desde un punto de vista bíblico, responsabilidad significó originalmente la capacidad, derecho u obligación de responder a alguien, que fuese una persona o una autoridad, que lo pide y lo solicita. La responsabilidad viene de que es hacer algo reiteradamente, una raíz verbal que es espondeo, y después el sufijo ilidad, que es darle a alguien la capacidad de, ¿vale? Tenemos todo eso junto, es la responsabilidad. Espondeo es responder a algo. A mí me preguntan y yo respondo. Si alguien pregunta de música, yo no soy responsable. Yo no puedo responder. Porque como no he estudiado nunca música, yo no puedo responder. Ahora, si yo soy el director de un coro y me preguntan de música y no sé, no soy un director de un coro. ¿No? Es decir, fijaos, esto es curioso. De lo que soy responsable me define en la vida. O sea, de lo que yo soy capaz de responder, eso me hace ser lo que soy. Cuando hay un accidente en la carretera y un médico pasa, ¿se tiene que parar o no? ¿Por qué se tiene que parar? Porque es su responsabilidad. ¿Quién puede responder ante una persona herida tirada en la calle? Mejor que nadie, el médico. Así que es responsable por quien es. Y es quien es porque es responsable. Las dos cosas. Y esto me gustaría que nos situemos. Porque esto, fijaos, en la antigüedad, todo el pensamiento antiguo basado ¿cómo se dice en español? El destino. Estaba pensando en otra. El destino, si alguien tiene un destino y está fijado su destino, la persona no es responsable de lo que hace y lo que ocurre. ¿O sí? Si hubiese un destino, habría el cielo, no sé, los hados, los dioses, habrían fijado mi destino y al fijar mi destino yo no sería responsable de nada. Hoy el destino no lo fijan los hados ni los dioses. Hoy es la genética. Hay mucha gente que dice, es que yo soy así. Y no, es que yo soy así. Y cualquier genetista al que le preguntéis os dirá que la genética en el 99% de los casos influye pero no determina. Porque hay algo súper importante por lo cual nosotros somos responsables. Hay un elemento que nos hace responsables, nos hace tener, el sello de responsabilidad. Y es la voluntad libre. Para que una persona sea responsable tiene que tener voluntad y tener voluntad libre. No solamente tener voluntad. Una persona coaccionada no es responsable. Si a mí me dicen que tengo que quemar un piano y me ponen una pistola en la cabeza, para que yo lo haga, el hecho de ponerme una pistola en la cabeza me descarga de responsabilidad, porque yo no he querido hacer eso, es que me han obligado a hacer eso, no era mi voluntad la que actúa. Por lo tanto, en la Biblia es curioso, muy curioso porque el hombre nace responsable, pero con un sentido de responsabilidad que es absolutamente agradable, bueno y apetecible. Un sentido de responsabilidad que hemos perdido por el camino y que tenemos que recuperar. El término en la Biblia no aparece la palabra responsable. Si cogéis la Biblia y cogéis una concordancia, os ponéis a buscar, y no aparece responsable prácticamente en ninguna de las versiones siquiera. No es que no aparezcan los términos originales, sino que no existe el término responsabilidad. Pero el concepto se encuentra en toda la Biblia. Como concepto sí se encuentra, como palabra no se encuentra. El hombre es llamado por Dios a responder.
Y lo primero que Dios llama al hombre es a ser un ser viviente, a dejar de ser barro y a convertirse en un ser viviente. Y Dios lo llama. Y el hombre responde. Y el hombre es un ser viviente. Y como ser viviente se le da una responsabilidad. ¿Cuál es la primera responsabilidad que se le da al hombre? ¿Os acordáis? La primera. En el Edén se le dice que tiene que hacer con el Edén ¿qué? Tiene que trabajar en él, cuidarlo, guardarlo. Cuidarlo, guardarlo, algo extraño en una sociedad perfecta, donde no había animales que hicieran daño, o otros seres que hicieran daño, o sí. Parece que está implícito en las palabras de Dios cuando le está diciendo a Adán que tiene que cuidar y guardar el Edén. Parece que está implícito que ocurre algo que puede hacer que en el Edén entre algo que está mal. El hombre no cumple con su responsabilidad en el Edén. Hay un libro que hemos estudiado y por eso voy a aprovecharlo, que hemos estudiado hace poquito en la escuela sabática, que es el libro de Job. En el libro de Job se trata, es el primer libro cronológicamente, se cree que escribe Moisés en Madián y que es un libro, ya el texto en sí mismo es un texto muy antiguo, está escrito en un hebreo muy antiguo, casi paleohebreo, dicen algunos especialistas, yo no soy especialista en eso, pero por lo que he leído dicen eso. Y es curioso, porque ese libro lo que habla es de responsabilidad. Job se atribuye responsabilidades que él no tiene. ¿Qué pasaba cuando sus hijos se iban de fiesta y tal? ¿Qué hacía Job? Asumía la responsabilidad de sus hijos y él presentaba un sacrificio. Pero la responsabilidad es algo que tiene que aprender Job. La responsabilidad no es algo que se pueda derivar así como así. Job no puede ser el responsable de aquellos actos por los cuales solo pueden responder sus hijos. Porque solo sus hijos lo han hecho. Así que Job se equivoca un poco de religión. Hace una religión un poco de una responsabilidad equivocada. Al final del libro de Job se representa el 38.3, a partir del texto del 38.3, se representa perfectamente lo que significa responsabilidad. Hay como una coreografía perfecta del término responsabilidad. Es cuando Dios le dice a Job, cíñete, levántate, yo preguntaré y tú me responderás. Claro, cuando es que el que te dice eso es otro, tú puedes girarte y decir, pues no te respondo, pero cuando te lo dice Dios, como que la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Y tú me responderás. Cíñete, ciñe tus lomos, ponte de pie. ¿Os acordáis cuál es la pregunta básica de Dios a Job? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando? Es decir, Dios le está diciendo a Job, mira, intenta ser el responsable. Y tú intentas ser el responsable. ¿Sabes quién es el mayor responsable del universo? Y Job tiene que admitir que el mayor responsable del universo, el único que puede responder realmente, es Dios. Que Dios es el que tiene la última respuesta y la última palabra. Para nosotros es una gran suerte que Dios sea responsable. Es realmente una suerte increíble, porque si Dios no fuese responsable, nosotros no podíamos ser salvos. En la Torá, desde la creación, la imagen de Dios en el hombre hace este último ser de responsabilidad, hace del ser, de nosotros como seres, un ser de responsabilidad particular. Los animales no tienen la responsabilidad que tiene el hombre. Y el hombre tiene responsabilidad porque es una persona. Los ángeles tienen responsabilidad porque son personas. Y Dios es responsable porque Dios es tres personas. Ser persona y ser responsable van unidos. Y es que el término persona, que no voy a explicar hoy porque nos llevaría mucho tiempo, es súper importante.
es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayoría de las veces hablamos de personas sin saber de lo que estamos hablando. Vamos a decirlo así, ¿vale? Una persona es un ser capaz de generar responsabilidad y aceptar responsabilidad. Vamos a dejar así. Alguno de mis alumnos se puede reír porque sabe que esto es muchísimo más ampliado, ¿no? El término persona. Dios no quería que Adán tuviese la responsabilidad como una carga, sino como un espacio de desarrollo que tiende hacia la realización y la felicidad como resultado de la misma relación con Dios. ¿En qué consistía la responsabilidad del hombre? El hombre era capaz de responder ante el amor de Dios. ¿Y cómo respondía el hombre frente al amor de Dios? Con el amor del hombre, que era el amor de Dios puesto en el hombre. Y se creaba una relación de responsabilidad en la que uno preguntaba con su amor, en su presencia, y el otro respondía con la presencia de su amor. El amor es la verdadera relación responsable. ¿Cómo han cambiado las cosas? Si es verdad esto que yo digo, si lo podéis comprobar en vuestra Biblia, el amor es la verdadera responsabilidad. Entonces los juzgados deberían estar llenos de amor. Y no parece que sea así. ¿O sí? No, parece todo lo contrario, ¿no? La primera consecuencia del pecado fue dejar atrás el Edén. Lo que trajo consigo el desacuerdo con Dios, el desamor, el desencuentro y la responsabilidad adulterada del hombre. La caída produce un cambio en el concepto de responsabilidad. Hay un término en hebreo que se podría parecer y que tiene que ver con llevar una carga. Masá. Es llevar una carga, coger algo y llevarlo encima. Fijaos cómo cambió, de un ámbito de felicidad y de hablar de amor a llevar una carga. ¿Y a quién le gusta llevar una carga? ¿Quién quiere llevar una carga? Cristo le dijo a los cristianos que cuando las personas que llegaran más allá de su responsabilidad, que cuando hubiese un soldado romano que le dijera, oye, tu responsabilidad frente a la ley es llevar mi carga 1 milla. ¿Qué dijo Cristo? ¿Ve con él? 2. Cristo, en vez de quitar responsabilidad, es como que la añade. Si antes los hombres pensaban que matar a alguien era una responsabilidad, generaba una responsabilidad, Cristo ahora va a decir que si tú insultas a alguien, ya eres responsable de asesinato. Es como que todo lo que dice Cristo aumenta nuestra responsabilidad de un modo insoportable. A no ser que nos demos cuenta que lo que está diciendo Jesús tiene que ver con el amor. Que cuando un soldado con el que llevas 1 milla, su carga, llevas con él una 2ª milla, te va a preguntar ¿por qué? Y le vas a tener que hablar de Jesús. No sé cuántos soldados se convirtieron por esto. Lo que dice la Biblia es que hubo con soldados romanos que se convirtieron a Cristo. Centuriones, soldados. Hubo dentro de los soldados personas que creyeron en Cristo Jesús, que se hicieron cristianos. Y no sé cuántos de ellos fueron ganados para el Evangelio yendo 1 milla más. Pero me imagino que no fueron pocos. Las palabras de Cristo no son ociosas. Hay todavía en Ezequiel 24-25 una forma de decir carga que significa lo que veis ahí. Algo que está bien edificado, algo que está bien hecho. Es decir, la palabra carga todavía mantiene un aspecto positivo. Ejercer un cargo, ¿verdad? Una responsabilidad, cuando alguien tiene un cargo de presidente del gobierno, ¿es algo malo o es algo dignificante? Es algo dignificante. Así que carga, tiene un aspecto positivo que no siempre es negativo, ¿vale? Y ese todavía lo conserva desde el principio. Con la promulgación del pacto sinaítico, los 10 mandamientos, la responsabilidad
que era de una manera en la época de los patriarcas, se vuelve una responsabilidad civil. Encontramos en la Biblia, en el Deuteronomio, encontramos muchas leyes en Levítico, encontramos muchísimas leyes que hacen responsabilidades, dirimen responsabilidades de forma muy fina en muchos aspectos de la vida, desde la comida hasta la guerra, hasta formas de casarse, todo está dirimido en responsabilidades. En el ámbito en el que se da surge la responsabilidad, como un país, como una sociedad civil. Responsabilidades que hoy, como no formamos parte de esa sociedad civil, no nos afectan los principios que tenían esas responsabilidades, pero como en sí misma no nos afectan. Pero yo diría que sí que nos afectan. Sí que nos afectan porque los principios siempre están ahí. Ese principio de amor de Dios siempre va a estar ahí. La historia del Génesis es muy curiosa. Ayer escuchaba a un rabino y explicaba, ¿no? Y decía el rabino, la historia del Génesis es la historia de unos hermanos irresponsables. Empezamos con Caín y Abel y seguimos adelante con los hijos de Noé. Después seguimos hasta el final. Dice, menos mal, ¿cómo concluye el libro del Génesis? Me preguntaba este rabino. Y yo le decía, pues termina con José y sus hermanos que han hecho las paces. Dice, ¿ves el problema que se genera en el conflicto de los hermanos irresponsables? ¿Cómo se hacen los hermanos responsables? Amando al hermano. Es la forma de asumir la responsabilidad. Cuando un hermano ama a los otros hermanos en vez de pelearse con él, está asumiendo su responsabilidad como hermano. Y él decía, fíjate, Antonio, el primer hermano que hay en la Biblia hace una pregunta sobre su otro hermano. Antes no se habían hecho preguntas sobre los hermanos, ¿no? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y yo le dije, ¿lo podemos cambiar así? ¿Soy yo acaso responsable de mi hermano? ¿Yo soy responsable de mi hermano, sí o no? Jesús le da la vuelta y dice, no, de tu hermano no, de tu prójimo. O sea, no tienes que tener un lazo de sangre con la persona ni nada. Jesús siempre va más lejos, siempre nos dice las cosas y va más lejos. En la época de los profetas, estamos haciendo un repaso a lo largo de toda la Biblia, en la época de los profetas, el sentido de responsabilidad quiere una dimensión de dos maneras, comunitaria y escatológica. Y volvemos a Job. ¿Os acordáis que en Job, ese texto tan conocido, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha mi carne, yo con mis ojos lo veré? ¿Sabéis? El Redentor y Dios no es la misma persona para Job cuando está hablando. El Redentor para Job es el Goel, es un intermediario entre Dios y él, porque se siente maltratado por Dios. Él dice, Dios me está tratando mal, injustamente. Tiene que haber alguien que me haga justicia. Tiene que haber alguien que determine que yo no soy responsable de esto. Eso es lo que está diciendo Job. ¿Qué hacen los profetas? ¿Recuperan esa imagen de Job? La recuperan y dicen, sí, existe un Goel, existe un responsable, existe alguien que va a venir por ti y que va a asumir la responsabilidad. Porque siendo tú responsable, Él va a asumir tu responsabilidad. Cada vez que Dios perdona a su pueblo, Él se hace responsable y responde a la pérdida provocada por la irresponsabilidad del hombre con misericordia y con redención. Porque ser responsable es ser misericordioso y ser redentor. La Biblia no nos aleja mucho del concepto de responsabilidad jurídica, muchísimo. El anuncio del Mesías es el anuncio del Goel Supremo, que puede responder por todos los hombres de una manera trascendente y escatológica, como de la forma que pedía Job. Así responde Cristo. Cada vez que Dios perdona al pueblo,
lo hace en virtud de que Él va a venir, se va a hacer hombre y va a morir en una cruz por el pueblo. No olvidéis esto, porque así cambia mucho la historia de Israel, cambia muchísimo. Cuando la mujer es traída en Juan y arrojada a la mujer adúltera y Cristo dice, ni yo te condeno, es porque Cristo le está diciendo, yo asumo en mi vida y con mi muerte lo que tú has hecho. Yo voy a pagar por ti. Saber qué significa ser responsable es muy importante, de verdad que es muy importante. Es importante porque así nos podemos acercar un poquito más a Dios. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del término responsabilidad anunciado por los profetas en Jesús. La única forma de que el hombre sea responsable por sí mismo se encuentra en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Alguien lo ha dicho? La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo puedo yo? Además, Pablo utiliza un término jurídico, que es pagar. Pagar es hacerse responsable de, ¿vale? La única forma que yo tengo de asumir mi pecado, yo mismo, por mí mismo, es morir. Y llega Jesús y dice, pero hay otra forma. Yo que no he hecho nada, me hago responsable. Y me hago responsable por ti. Me hago responsable con la verdadera responsabilidad. ¿Qué hemos dicho que es la verdadera responsabilidad? El amor. A partir de ahora, si alguien os pregunta si sois responsables de algo, pensad en términos de amor. Jesús contó una historia y dice que había un hombre que iba por un camino y vinieron unos asaltantes, le dieron golpes, lo dejaron allí, le robaron, desnudo, herido, casi se estaba muriendo. Y pasaron muchas personas por allí. Y muchos de los que pasaron no se sentían responsables. Y cada vez que pasaba uno y no le hacía caso, no se sentía responsable, ese hombre estaba más cerca de la muerte. Porque pasaba el tiempo y en sus heridas, ese hombre se estaba muriendo. Y de repente pasa uno que no tiene jurídicamente ninguna responsabilidad sobre un judío. Es más, ¿algún judío elegiría morir antes que ser ayudado por una persona así? ¿Y qué pasa con este hombre? Este hombre asume, por amor, que debe ser responsable. Y dice el texto que no solamente lo ayuda, sino que lo venda. Eso significa que se rompió la ropa. La gente no llevaba vendas así. Se rompió la ropa, puso aceite en las heridas, lo llevó a un lugar, a una especie de hospital donde lo iban a curar. Pagó el dinero necesario. Eso no lo hacemos porque sí. Agustín de Hipona escribió en el capítulo 4 de las Confesiones un texto muy curioso, ¿no? Agustín de Hipona habla de un amigo que tenía y que se puso muy enfermo. Le entraron unas fiebres y se iba a morir. Y él se preocupó mucho por su amigo. Él era cristiano y su amigo no era cristiano. Así que cuando estaba en el delirio y los médicos ya no daban posibilidad de que ese hombre se salvara, ¿qué se le ocurrió a Agustín hacer por su amigo? Lo bautizó. Bautizó a su amigo como cristiano. A partir del bautismo, el amigo empieza a mejorar. Y se empieza a poner bien. Y los médicos se quedan alucinados. Y el amigo cuando vuelve en sí, dice, pregunta, ¿cómo he salido de aquí? ¿Qué me habéis dado los médicos? Los médicos dicen, no, ha venido tu amigo Agustín y te ha bautizado. Y él que no era cristiano, se ríe de Agustín. Y dice, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Qué tontería es esta? Y no acepta aquello que ha hecho su amigo. Le vuelve las fiebres y se muere. Y entonces Agustín se pregunta, es muy divertido leerlo en las confesiones, ¿eh? Es muy, muy fresco, la forma que tiene él de expresarse es muy fresca y tal. Si lo queréis, capítulo 4. Y él dice, ay, me he sentido absolutamente abatido por mi amigo, por la muerte de mi amigo.
Y habla de la amistad en ese texto. Y habla de que en la amistad, los amigos, sin tener por qué, sin tener nada que les impulse, que no sea la amistad, esa bondad natural, esa reciprocidad, se sienten responsables del amigo. Dice que es la forma más pura de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la forma más pura de responsabilidad? La que surge del amor. Y yo diría, no solamente la forma más pura, sino además la forma perfecta de responsabilidad. La figura de Cristo como responsable ante el hombre y Dios recupera completamente la figura del Redentor. No sé si alguien tiene 1 Timoteo 2:4. Me gustaría leer estos 3 textos y vamos a terminar. 1 Timoteo 2:4, 1 Corintios 15:21 y 2 Corintios 5:10. Eso me gustaría leerlo, me gustaría que lo leáis vosotros. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 2:4? Y así vosotros también participáis en esto. Sois responsables también. ¿Vale? 1 Timoteo 2:4, ¿alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de los hombres quieren Dios que se salven? ¿Los responsables o los irresponsables? ¿O los responsables y los irresponsables? Dice el texto, y todos los hombres. Él quiere que todos los hombres se salven. Absolutamente todos. Las víctimas y los verdugos. Todos quieren que se salven. Acepta la responsabilidad por todos los hombres. Eso es lo que me dice el texto. En el concepto del sacrificio expiatorio dice 1 Corintios 15:21, no sé si alguien lo tiene. Porque la muerte, que es el camino natural de nuestra responsabilidad, vino por causa de un solo hombre. ¿Quién fue el responsable de introducir la muerte? Un solo hombre, uno. También un solo hombre se hizo responsable para que todos pudieran ser salvos. Interesante en este texto. Por último, frente al juicio final, 2 Corintios 5:10. ¿Si alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Habla ese texto de responsabilidad? Sí. Hay una palabra en ese texto que lo cambia absolutamente todo, que es el tribunal de Cristo. No dice que tenemos que responder ante la ley, la justicia, dice que tenemos que responder ante el tribunal de Cristo. O sea, tenemos que responder ante el tribunal del que se hace responsable por nosotros y tenemos que determinar si queremos que Él se haga responsable por nosotros. Eso es lo que determina ese tribunal. Que la paga del pecado es la muerte, está clarísimo para Dios y para los hombres. Dios lo tuvo súper claro. Pero ¿quién va a pagar con su muerte por el pecado? Dios nos da una opción diferente a nuestra responsabilidad natural. Terminamos diciendo que esta dimensión ética de la responsabilidad, la que pregunta el porqué de la responsabilidad, es el amor. Juan 3:16, no hace falta que lo leamos, lo sabemos de memoria. Dios es responsable no solamente porque ama, sino porque ama y es amor. Por eso lo hace un responsable supremo. El mensaje de Jesucristo está lleno de referencias a la responsabilidad que se genera en el amor y que desencadena la misericordia en el acto de amar. ¿De qué cosas sois responsables? Empiezo con la misma pregunta que al principio. Si tuvierais que coger un folio y hacer todas las cosas de las que sois responsables, seguramente esa lista nos cargaría.
Pero esa lista que nos carga se puede descargar, no porque se puede descargar de nosotros, no porque se elimine y desaparezca como un truco de magia, sino porque hay alguien que asume la responsabilidad que nosotros debemos tener. Y ese es Cristo. Así que cada vez que alguien os pregunte si sois responsables, pues creo que la única responsabilidad del hombre, es una sola. Aceptar si Cristo es responsable por mí o no. Si dejo que Cristo responda por mí o no. Si acepto que Cristo respondió en la cruz por mí o no. Y a partir de ahí, hablamos de responsabilidad cuanto queráis. Que el Señor os bendiga.